Tuvo poder, dinero y un país entero escuchándolo, pero no pudo salvar a su propia familia. Emilio Azcárraga Milmo construyó un imperio, pero dejó detrás una herida que nunca se cerró. Hoy vamos a entrar en la historia que su apellido intentó ocultar, el Tigre Azcárraga. Su familia nunca lo perdonó por esto. Antes de seguir, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y dime en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo este video. Quédate hasta el final, porque la última revelación cambia todo y te va a dejar impactado. Antes de que existiera el Tigre, antes del poder, antes de Televisa y antes del miedo que su apellido imponía, hubo otro hombre, más frío, más calculador y más implacable. Emilio Azcárraga Vidarreta, el padre, el fundador, el patriarca, el que no creía en la ternura ni en la duda. Nació en 1925 en Tampico y creció entendiendo algo muy simple. En el caos siempre hay negocio. Mientras México se desangraba en la revolución, él no veía tragedia, veía oportunidad. Compraba barato a familias que huían, revendía caro al otro lado de la frontera. Así nació la fortuna, no desde la empatía, sino desde el instinto. Desde joven aprendió que ganar significaba no mirar atrás. A los 27 años ya manejaba agencias, importaciones, autos Ford. Luego llegó la radio y con ella el verdadero poder. No el dinero, sino la voz. En 1930 fundó la XEW, la voz de América Latina desde México. Una frase que no era poética, sino literal, porque desde ahí empezó a decidir qué se escuchaba y qué no existía. El mismo día que esa estación salió al aire, nació su hijo, Emilio. Pero ese nacimiento no fue celebración, sino decepción, porque Vidarreta no quería un hijo sensible, quería un sucesor de hierro, un hombre sin dudas, sin emociones, sin debilidades. Y desde el primer día dejó claro que ese niño no cumplía con el estándar. Lo educó como se educa a un empleado que nunca será suficiente, con comparación, con humillación, con desprecio constante. En su mundo, el amor no creaba carácter, lo destruía. Y sin darse cuenta, estaba sembrando algo peligroso. Porque cada palabra dura, cada gesto de rechazo, cada burla pública, no estaba formando a un heredero fuerte, estaba creando a un hombre obsesionado por demostrar que valía algo, alguien dispuesto a todo por no volver a sentirse pequeño. Ese fue el verdadero origen del Tigre, no el dinero, no la televisión, sino un padre que creyó que la crueldad era disciplina y terminó fabricando un monstruo que nunca supo amar sin destruir. Y esto apenas comienza, porque lo que ese padre hizo con su hijo lo repetiría con todos los demás. Desde niño, Emilio Azcárraga Milmo aprendió que en su casa el amor no se regalaba, se negaba, que la aprobación no se daba, se conquistaba, y aún así, nunca era suficiente. Su padre, Emilio Azcárraga Vidarreta, no lo trató como heredero, sino como error, no como hijo, sino como prueba fallida. Cada día era un examen público, cada comida una comparación, cada silencio una condena. Frente a empleados y ejecutivos, el patriarca no se contenía, lo ridiculizaba, lo diminuía, lo exhibía como ejemplo de lo que no debía ser un Azcárraga. Y así nació el apodo que lo marcaría para siempre, el príncipe idiota. No como broma, no como exageración, sino como una etiqueta repetida una y otra vez hasta incrustarse en su identidad. El heredero del imperio, creciendo convencido de que nunca estaría a la altura. Y como si eso no bastara, su padre tenía un favorito. No era él, sino Fernando Barroso, el esposo de su hermana Laura. Brillante, seguro, respetado, todo lo que Emilio, hijo, no era a los ojos del patriarca. Y cada logro de Barroso era usado como arma. Míralo, aprende, compárate. Cada comparación era una herida abierta, cada elogio ajeno una humillación propia. El mensaje era claro, el imperio no debía ser suyo, solo le tocaría por descarte. Y cuando por fin le dieron una oportunidad real para demostrar capacidad, el Estadio Azteca, el proyecto que debía consagrarlo, todo salió mal. Costos fuera de control, retrasos,
problemas técnicos, y su padre tuvo que intervenir, rescatarlo, salvar el proyecto y sobre todo, recordarle que sin él no era nada. Ese episodio se convirtió en una cicatriz permanente, porque aunque el estadio terminó siendo un ícono mundial, para Emilio siempre fue la prueba de que había fallado, la prueba que su padre usaría durante años para aplastarlo con una sola frase: acuérdate del Azteca. Y así se fue formando el carácter del Tigre, no desde la seguridad, sino desde la herida, no desde la calma, sino desde la rabia. Un hombre que aprendió que el respeto se imponía, que la ternura era debilidad y que el poder era la única forma de no volver a ser llamado idiota. Quienes trabajaron con él lo describieron después como alguien capaz de darte todo y quitártelo en el mismo gesto, de abrazarte y lastimarte al mismo tiempo, porque así fue criado, mezclando afecto con castigo, reconocimiento con miedo. Sin darse cuenta, Azcárraga Vidarreta no estaba corrigiendo a su hijo, estaba fabricando al hombre que años después repetiría el mismo patrón con empleados, artistas, mujeres y familia. El príncipe idiota no quiso demostrar que era inteligente, quiso demostrar que era invencible. Y esa obsesión sería el motor de todo lo que vino después. Porque cuando alguien crece creyendo que no vale nada, hará cualquier cosa para que el mundo entero se lo confirme, incluso destruirlo todo en el camino. A los 17 años, Emilio Azcárraga Milmo hizo algo que nunca había hecho antes. Sintió que alguien lo veía sin medirlo, sin compararlo, sin juzgarlo. Y ese alguien fue Gina, una joven mexicana que llegó a su vida cuando él todavía no era el Tigre, cuando no tenía poder real, cuando solo era el hijo inseguro de un hombre imposible de complacer. Con ella descubrió algo que en su casa no existía: afecto sin condiciones, compañía sin humillación, un lugar donde no tenía que demostrar nada. Y se aferró a eso con desesperación, porque cuando alguien crece sin amor, aprende a confundir amor con salvación. Su padre no aprobó la relación. Quería disciplina, negocio, obediencia, no romance. Pero por primera vez Emilio desobedeció. Decidió probar que podía vivir sin el apellido, sin el dinero, sin la sombra paterna, y lo hizo de la forma más impensable para un heredero millonario, tocando puertas, vendiendo enciclopedias casa por casa, humillándose voluntariamente por algo que valía la pena, por Gina, por la idea de una vida distinta. En 1952 se casaron. Emilio tenía 22 años. Todo parecía empezar por fin, pero la felicidad duró apenas 8 meses. Gina enfermó, un tumor cerebral. Estaba embarazada. El golpe fue doble. Perdió a su esposa y al hijo que nunca nació, todo en el mismo instante. Y ahí ocurrió la verdadera ruptura. No una visible, no una que se anunciara, sino una interna, silenciosa, definitiva. Emilio no tenía las herramientas emocionales para procesar esa pérdida. Nadie se las había enseñado. Lo que siguió fue vacío, culpa, rabia, una sensación constante de que el amor siempre termina siendo arrancado y algo dentro de él se endureció para siempre. Los historiadores dirían después que esa muerte lo consumió, y no es una metáfora. Fue el momento exacto en el que dejó de ser un joven herido y empezó a convertirse en alguien incapaz de volver a amar sin miedo. Desde entonces buscó a Gina en otras mujeres, no para encontrarlas, sino para no sentir el hueco. Ninguna fue suficiente, ninguna llenó ese espacio, pero tampoco se permitió quedarse solo, porque quedarse solo significaba volver a ser el niño ignorado por su padre. Esa pérdida temprana no lo hizo más humano, lo volvió más frío, más impulsivo, más necesitado de control. Y desde ese momento se activó un patrón que marcaría todo lo que vendría después. Amar con intensidad, perder con violencia y seguir adelante como si nada hubiera pasado, porque detenerse a sentir era demasiado peligroso. La fractura no fue la muerte de Gina, la fractura fue lo que Emilio decidió hacer con ese dolor, enterrarlo y seguir caminando. Y ese entierro emocional tendría consecuencias devastadoras, no solo para él, sino para todos los que se cruzaran en su camino. Después de la muerte de Gina, Emilio Azcárraga Milmo quedó suspendido en un estado extraño, demasiado roto para empezar de nuevo y demasiado joven para rendirse. Y fue en ese vacío donde apareció Silvia Pinal, no como un escape, sino como una posibilidad real de volver a sentir. Ella era carismática, luminosa, ambiciosa, una mujer que estaba construyendo su propio camino en el espectáculo mexicano, y con ella
Emilio no se sentía heredero, ni príncipe, ni error. Se sentía simplemente hombre. Por primera vez desde Gina, el afecto no estaba teñido de culpa ni de obediencia. Era una relación intensa, visible, viva. Tanto que décadas después, Silvia diría sin rodeos que él fue el amor de su vida. No uno más, no un capítulo pasajero, el amor. Pero ese amor nació condenado, porque en la vida de Emilio siempre había una voz más fuerte que la suya, la de su padre. Azcárraga Vidarreta no veía en Silvia una compañera, veía un obstáculo. Una actriz mexicana no servía para los planes del patriarca, no daba estatus internacional, no encajaba en la imagen que había diseñado para su hijo. Y como siempre, decidió por él. No preguntó, no negoció, simplemente cortó la relación, igual que hiciera antes con cada aspecto de su vida. Esta vez el golpe fue distinto, porque Emilio ya había perdido a Gina por la muerte, pero a Silvia la perdió por obediencia, por incapacidad de enfrentarse a su padre, por miedo a romper definitivamente con la única autoridad que conocía. El mensaje fue devastador. Incluso cuando amas, no eliges, y el castigo llegó rápido. El patriarca arregló un matrimonio con una mujer francesa, Pamela de Surmont, elegante, adecuada, estratégica, una esposa que cumplía funciones, no sentimientos. El 26 de marzo de 1959, Emilio se casó sin amor, mientras el verdadero amor quedaba atrás, sacrificada en nombre del apellido. Silvia siguió con su carrera, se convirtió en una estrella, trabajó con los grandes, y Emilio la observó desde lejos durante décadas, compartiendo espacios, eventos, silencios incómodos, sabiendo que lo que pudo ser ya no sería. Mantuvieron una amistad larga, profunda, llena de lo no dicho. 40 años de cercanía sin permiso para cruzar la línea. Amar a alguien toda la vida sin poder estar con esa persona es una forma lenta de destrucción. Y Emilio lo aceptó como aceptó todo, callando, acumulando frustración, transformando pérdida en control, porque cada amor que no pudo defender reforzó la idea de que el poder era más seguro que el afecto, que mandar era más fácil que sentir. Y sin darse cuenta, el hombre al que le prohibieron amar se estaba preparando para hacer exactamente lo mismo con otros. El patrón no había terminado, apenas estaba tomando forma. Durante años México creyó una historia simple, cómoda, fácil de aceptar. La hija del hombre más poderoso de la televisión había muerto por una causa natural y el país no preguntó más, porque cuando el tigre hablaba o cuando decidía callar, nadie se atrevía a cuestionarlo. Paulina Azcárraga era joven, sensible, criada en un mundo de privilegios donde todo parecía posible, excepto una cosa: elegir libremente a quién amar. Se enamoró de un joven italiano con la intensidad propia de quien todavía cree que el amor es todo. No era un capricho adolescente, era una relación profunda, emocional, decisiva para ella. Pero alguien decidió que ese amor no convenía. Su madre le prohibió verlo, cortó el vínculo, impuso una distancia absoluta. El mismo gesto que había marcado a la familia desde la generación anterior. Decidir por otros creyendo que se hace lo correcto. Paulina no reaccionó con resignación, no aceptó el silencio, no buscó reemplazos. Quedó atrapada en una desesperación que nadie quiso ver, porque verla implicaba intervenir. Y ahí entra la figura que más duele en esta historia: su padre. Emilio Azcárraga Milmo sabía perfectamente lo que estaba pasando. Sabía lo que se siente cuando te arrancan a la persona que amas. Lo había vivido en carne propia, primero con Gina por la muerte y luego con Silvia por obediencia. Sabía el vacío, la angustia, la sensación de que la vida pierde sentido cuando alguien más decide por ti. Y aún así, no hizo nada. No enfrentó, no habló, no rompió el patrón, eligió el silencio. Ese mismo silencio que había aprendido de niño, ese mismo silencio que lo protegió frente a su padre y que ahora se convertía en condena para su hija. Paulina tomó una decisión desesperada. No fue un accidente, no fue un ataque inesperado, fue el resultado de una prohibición sostenida y una ausencia que pesó demasiado. El joven con quien estaba intentó acompañarla en esa decisión y sobrevivió. Por eso la verdad existió desde el inicio, pero fue enterrada. La versión oficial cerró el caso y el CAI siguió adelante. Mientras dentro del tigre, algo se quebraba por segunda vez. Perdió a su hija no solo por la decisión de otros, sino por su propia incapacidad de actuar. Y ese peso lo acompañó hasta el final, porque hay culpas que no se pagan con dinero ni con poder.
Hay silencios que matan más que cualquier palabra. Y Paulina se convirtió en la herida que Emilio nunca pudo mostrar. La tragedia que confirmó que el patrón no solo destruía relaciones, destruía vidas. Y desde ese momento el tigre siguió caminando, trabajando, mandando, como si nada hubiera pasado. Pero nada volvió a estar completo, porque cuando un padre entiende que pudo salvar a su hija y no lo hizo, el imperio entero deja de tener sentido, aunque nadie más lo note. Después de la tragedia de Paulina, Emilio Azcárraga Milmo no se detuvo, no bajó el ritmo, no mostró grietas, hizo lo único que sabía hacer cuando algo lo desbordaba: avanzar, acumular, controlar. Fue en esos años cuando el tigre dejó de ser solo un empresario poderoso y se convirtió en algo más peligroso: el hombre que decidía la realidad. Tras la muerte de su padre, logró lo que parecía imposible: unir a los dos grandes bloques de la televisión mexicana y crear Televisa. No una empresa, un sistema, una maquinaria capaz de entrar todos los días a millones de hogares y moldear emociones, aspiraciones y silencios. Mientras los presidentes cambiaban cada sexenio, él permanecía, porque el poder político necesita votos, pero el poder mediático necesita atención. Y el tigre disfrutaba ese rol, porque por primera vez en su vida nadie podía llamarlo idiota. Ahora todos dependían de él: periodistas, artistas, políticos, empresarios. El país entero mirando la misma pantalla, escuchando la misma versión, creyendo la misma historia. Y dentro de Televisa el patrón se repetía con precisión quirúrgica. El tigre daba oportunidades, pero también las quitaba. Hacía estrellas y las borraba con la misma facilidad. Los artistas no eran personas, eran piezas, intercambiables, obedientes, útiles mientras servían. El talento importaba, pero la lealtad importaba más. El acceso al tigre era todo, y eso generó un ecosistema donde el miedo y la ambición caminaban juntos, donde nadie preguntaba demasiado y nadie decía que no. Mientras afuera, millones de mexicanos crecían frente al televisor, pasando más tiempo mirando telenovelas que aprendiendo en la escuela, absorbiendo una visión del mundo diseñada para entretener, no para cuestionar. El tigre no veía contradicción. Para él la televisión no estaba para cambiar la realidad, estaba para anestesiarla. Y así construyó su imperio, sobre risas grabadas, melodramas, silencios políticos y una idea brutal: si la gente mira la pantalla, no mira lo que realmente pasa. Pero todo poder tiene un costo, y mientras controlaba un país entero desde un control remoto, su propia familia se le escapaba de las manos, porque nadie puede dominarlo todo sin pagar un precio, y el del tigre se estaba cobrando acumulado en silencio, esperando el momento de cobrarse completo. La ruptura con Laura Azcárraga no empezó con dinero. El dinero solo fue la chispa final de una herida que llevaba décadas abierta. Laura era la hermana mayor, la favorita del padre, la que había vivido más cerca del centro del poder del patriarca, y también la mujer que perdió al hombre que el padre realmente respetaba: Fernando Barroso, su esposo, el heredero ideal que nunca llegó a serlo porque murió en un accidente aéreo. Desde ese día, nada volvió a ser igual, porque con esa muerte el camino quedó libre para Emilio, el hijo al que llamaban príncipe idiota. Laura nunca pudo separar del todo esas dos cosas: la tragedia personal y el ascenso de su hermano. Cuando el patriarca murió y las acciones se repartieron, Emilio obtuvo el control operativo, pero Laura conservó una parte importante del imperio, y durante años convivieron en una paz tensa, cordial por fuera, resentida por dentro, hasta que Emilio quiso más, quiso todo, y decidió comprarle las acciones a su hermana. El acuerdo parecía claro: una cifra enorme, pagos escalonados, confianza familiar. Pero el tiempo pasó, los pagos se retrasaron, las deudas crecieron, los intereses se acumularon, y lo que era un trato entre hermanos se transformó en una batalla. Laura no solo veía números, veía un patrón que conocía demasiado bien: el mismo hermano que no escuchaba, que imponía, que decidía unilateralmente, que trataba los vínculos como contratos, no como relaciones. En reuniones se sentía desplazada, minimizada, tratada como una socia incómoda y no como sangre. Y eso tocó algo más profundo que cualquier cifra, porque Laura había pasado su vida viendo cómo el padre humillaba a Emilio, y ahora veía a Emilio repitiendo el gesto con ella.
El dinero se convirtió en símbolo de todo lo que nunca se resolvió, del favoritismo perdido, del duelo no cerrado, de la sensación de traición acumulada. Cuando la deuda creció de forma descontrolada, la confianza se rompió para siempre. Ya no había llamadas, ya no había intentos de reconciliación, solo abogados, reclamos y silencios largos. Laura tomó una decisión que no tenía marcha atrás: no perdonar, ni como hermana ni como socia. Y cuando el cáncer llegó y Emilio empezó a desmoronarse, muchos pensaron que el final acercaría a la familia, pero no entendieron algo esencial. Para Laura, el daño no era reciente, era estructural. Venía de una vida entera de pérdidas y desprecios, y por eso, cuando le pidieron que fuera a despedirse, dijo que no. No por crueldad, sino porque para ella la despedida ya había ocurrido muchos años antes, cuando entendió que su hermano se había convertido exactamente en aquello que tanto daño les había hecho a todos. Y esa decisión selló la fractura definitiva, una herida que ni el dinero, ni la enfermedad, ni la muerte pudieron cerrar. En 1996, el cuerpo del tigre empezó a hacer lo que nadie más había logrado: detenerlo. El diagnóstico fue cáncer de páncreas, una sentencia silenciosa, agresiva, imposible de maquillar. Emilio Azcárraga Milmo tenía dinero, médicos, aviones, contactos, pero no tenía salida. Sabía que el tiempo se acortaba y aún así seguía viviendo como siempre, sin soltar nada, ni el control, ni el rencor, ni las batallas pendientes. Mientras su cuerpo se consumía, seguía negociando, discutiendo con banqueros, peleando con su hermana Laura por las deudas, moviendo piezas como si todavía tuviera décadas por delante. Perdió más de 40 kilos, la piel se le volvió amarilla, el dolor era constante, pero el tigre no se permitía caer. Caer era aceptar que ya no mandaba, y eso era inaceptable, incluso en sus últimos meses. Seguía dividido entre dos mujeres: Adriana Abascal, la joven que lo acompañaba oficialmente, y Paula Cusi, la esposa a la que había dejado pero a la que seguía buscando en secreto, como si necesitara cerrar algo que nunca supo cerrar. Su vida se redujo a traslados furtivos a médicos en Estados Unidos, reuniones cada vez más cortas y un refugio final: su yate en Miami, el mismo yate donde se habían tomado las fotos que destruyeron su matrimonio, el mismo escenario del poder convertido ahora en sala de agonía. Ahí esperaba el final, rodeado de lujo, pero vacío de lo esencial. Cuando apareció en televisión para anunciar su retiro, México vio algo que nunca había visto: no al tigre, sino a un hombre frágil, diminuido, apagado, dejando el imperio a un joven hijo que apenas había tenido padre, cargándolo además con deudas enormes y una herencia envenenada. Un mes antes de morir, Carmela, la hermana conciliadora, intentó lo imposible. Pidió a Laura que fuera a despedirse, que cerraran el ciclo, que dejaran el rencor atrás. Laura dijo que no, y no fue una negativa impulsiva, fue una decisión firme, definitiva. El hombre que controló a un país entero no pudo conseguir algo básico: la presencia de su hermano en el final. El 16 de abril de 1997, Emilio Azcárraga Milmo murió solo en su yate, acompañado por quienes aún orbitaban su poder, pero no por quienes habían compartido su sangre. Su muerte no fue escandalosa ni dramática, fue silenciosa, como los dolores que nunca resolvió. El tigre se fue como vivió, rodeado de cosas, pero lejos de las personas, demostrando que el poder absoluto no garantiza una despedida, y que algunas soledades no se compran ni con miles de millones. Cuando el final se volvió inevitable y el cuerpo ya no respondió a la voluntad que lo había sostenido durante décadas, Emilio Azcárraga Milmo dejó de hablar de negocios, de deudas, de poder y de control. El tigre, el hombre que había pasado su vida demostrando fuerza, empezó a desprenderse de todo aquello que lo definió ante el mundo. En sus últimos momentos de lucidez, ya lejos de los micrófonos, de las cámaras y de la narrativa que siempre controló, dijo algo que nadie esperaba y que explica toda su historia mejor que cualquier biografía. No habló de Televisa, no habló de los presidentes que ayudó a sostener, no habló de los millones ni del imperio que estaba dejando atrás. Habló de Gina, la joven que había amado cuando tenía 22 años, la mujer que murió antes de que él se convirtiera en el tigre, antes del poder, antes del miedo, antes de las humillaciones. Dijo que estaba tranquilo porque pronto volvería a verla. Esa frase lo desarmó todo, porque reveló que después de 4 matrimonios, amantes, ambición y dominio absoluto, su último pensamiento no fue para ninguna de las mujeres que lo rodeaban en ese momento, sino para la única que no tuvo tiempo de perder. Gina representaba lo que su vida pudo haber sido y no fue: una versión de sí mismo que nunca llegó a existir.
El joven que vendía enciclopedias por amor y creía que la felicidad era posible sin aplastar a nadie. En ese instante final, quedó claro que todo lo que vino después fue un intento fallido de llenar ese vacío. El poder no lo llenó, el dinero no lo llenó, las mujeres no lo llenaron, el control de un país entero no lo llenó. Por eso pensó en ella, porque era el único recuerdo que no estaba contaminado por culpa, rencor o destrucción. Mientras su familia permanecía fragmentada y su hermana se negaba a verlo, Emilio se aferró a esa imagen del pasado como último refugio, demostrando que incluso el hombre más poderoso puede morir con una sola certeza, que todo lo que acumuló no le sirvió para sanar la herida que se abrió cuando perdió a quien amaba, y que al final, el tigre no quiso ser recordado como emperador de la televisión, sino como el muchacho que alguna vez fue amado sin condiciones, cerrando así una vida marcada por la obsesión de demostrar valor y terminando con la confesión más honesta que jamás hizo, cuando ya no tenía nada que perder. La muerte del tigre no cerró la historia, la abrió. Porque Emilio Azcárraga Milmo no solo dejó un imperio, dejó un testamento diseñado como su vida, dividido, conflictivo y lleno de heridas sin cerrar. Meses antes de morir, decidió repartir su fortuna en 6 partes iguales, no por amor, no por reconciliación, sino como último acto de control. Una parte para cada uno de sus hijos, otra para Paula Cusi, la esposa de 25 años a la que había cambiado y seguía buscando en secreto, y otra más para Adriana Abascal, la mujer joven que lo acompañó hasta el final. Colocar al mismo nivel a la esposa y al amante fue una declaración brutal. Incluso después de muerto, seguía enfrentando unos contra otros, dejando una bomba emocional y legal lista para estallar. Y estalló porque el heredero natural, Emilio Azcárraga Gallán, tenía muy poco control real de la empresa, apenas una fracción del poder que su padre había concentrado. Para gobernar Televisa, necesitaba pelear, negociar, presionar y resistir ataques de todos lados. Hermanas, tías, cuñados, viudas, abogados, bancos. Cada relación se convirtió en un campo de batalla. El apellido Azcárraga pasó de imponer silencio a protagonizar juicios, filtraciones y escándalos. Paula Cusi terminó enfrentando procesos judiciales que la llevaron a prisión mientras luchaba por su parte de la herencia. Adriana siguió su propio camino entre el lujo, el arte y nuevos matrimonios. La familia se fragmentó aún más y el imperio que había sido construido para no caer empezó a mostrar grietas. Televisa sobrevivió, se adaptó, cambió de era, pero nunca volvió a ser un monopolio absoluto que el tigre controló. El mundo también cambió, las audiencias se dispersaron, el control se diluyó y la televisión dejó de ser la única ventana posible. Décadas después, incluso el hijo del tigre enfrentó investigaciones y tuvo que apartarse del poder, algo impensable en la época de su padre, como si el patrón empezara a romperse. Pero el daño ya había sido hecho, porque lo que Emilio Azcárraga Milmo dejó no fue solo una empresa, fue una forma de ejercer el poder basada en el miedo, el silencio y la imposición. Una herencia que contaminó relaciones, destruyó vínculos y convirtió a la familia en enemiga de sí misma. El tigre murió creyendo que había ganado, pero la guerra que dejó atrás demuestra otra cosa, que el verdadero legado no fueron los millones ni los canales de televisión, sino un conflicto interminable, una familia rota, y la prueba final de que el poder sin afecto no construye dinastías, solo prolonga tragedias. El tigre murió, pero su historia no terminó con él, porque hay vidas que siguen influyendo incluso cuando ya no están. Emilio Azcárraga Milmo pasó 66 años tratando de demostrar que no era el niño humillado por su padre, que no era el príncipe idiota, y lo hizo acumulando poder, dinero y control como si eso pudiera borrar una herida antigua. Logró dominar la televisión, influir en la política, decidir quién existía y quién desaparecía, pero nunca aprendió a hacer algo esencial: amar sin destruir. Y ese fracaso fue el verdadero hilo conductor de toda su vida. Perdió a Gina por la muerte y jamás la superó. Perdió a Silvia Pinal por obediencia y cobardía emocional. Perdió matrimonios por infidelidad y desprecio. Perdió a su hija Paulina por repetir el mismo patrón que lo había marcado a él. Perdió a su hermana Laura por el dinero y el orgullo. Y al final se perdió a sí mismo mucho antes de morir. Su historia demuestra que el poder no sana traumas, solo los amplifica. Que el silencio no protege, mata. Y que las familias más influyentes cargan los mismos dolores que cualquier otra, solo que los esconden mejor.
El rugido del tigre aún se escucha en la empresa que dejó, en las guerras legales que siguieron, en los patrones de control que tardaron décadas en resquebrajarse, pero también en una lección incómoda. Nadie gana cuando el amor se sacrifica por obediencia. Nadie sale ileso cuando el poder se impone sobre los vínculos. Emilio Azcárraga Milmo quiso ser invencible y terminó solo. Quiso controlar un país y no pudo cuidar su casa. Y quizá esa sea la verdad más dura de todas. El hombre que tuvo todo perdió lo único que no se puede comprar. Y por eso su historia sigue resonando no como la de un magnate exitoso, sino como la advertencia de lo que ocurre cuando se confunde autoridad con valor y dominio con amor. La historia de El Tigre Azcárraga no es solo la de un hombre poderoso, es la de una familia que se rompió en silencio, de decisiones que nunca se repararon y del precio que ni el dinero ni el control pudieron pagar. Al final quedó claro que el poder puede construir imperios, pero no garantiza perdón, ni amor, ni paz. Si esta historia te hizo reflexionar, dale gusto, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos videos. Quiero leerte en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia. Y ahora no te vayas, mira el video que está apareciendo en pantalla porque es todavía más interesante y apasionante que este. Nos vemos ahí.